El cine de slasher es bastante reconocible, por lo que no se entiende cuando no te das cuenta que estás viendo una película slasher desde la perspectiva del villano. El cine de anti-slasher es un subgénero que acabamos de inventar, pero también relacionamos cintas que reúnen características similares. Un matón vengativo que claramente está sobreaccionando a un problema que quizá no es tan grave como las repercusiones que termina causando, pero a su vez lo apoyamos porque las consecuencias de su masacre son positivas. En el slasher, las víctimas estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. En el anti-slasher, los villanos se metieron con la víctima equivocada. Número 10. Saga Death Wish. Quizá el primer anti-slasher y prototipo para los siguientes asesinos vengativos que veremos a continuación. Paul Kersey es un hombre común cuya familia es atacada brutalmente y como las leyes siempre han sido un estado fallido, Paul decide tomarse la justicia por su propia mano. Este hecho aislado, que su familia fuera víctima del pandillerismo callejero, lo convierte en un cazador urbano, eliminando criminales y también lo que él percibe como criminales, dejando volar todos sus prejuicios conservadores de ultraderecha. Y por eso la cinta fue un éxito y quizás sea de las favoritas de tu abuelo. El voraz asesino acaba con la criminalidad de uno en un viaje de venganza sin remordimiento que, al tener tantas secuelas, nos confirman lo que en los propios años nos enseñó Don Ramón. Pero recuerda muy bien una cosa: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues, lejos de terminar con la violencia en las calles, la magnifica y se condena a sí mismo a luchar contra el crimen toda su vida. Death Wish es literalmente la definición y el origen de lo que es un anti-slasher. Número 9. Killer. En The Killer, Fincher nos muestra un anti-slasher más frío y metódico, quien de hecho en un principio se presenta como un villano con todas sus letras. El protagonista es un asesino a sueldo que, tras un trabajo fallido y ser traicionado por sus empleadores, empieza a eliminar uno a uno todo aquel que tuvo que ver en su inusual fracaso. La película no es un festival de explosiones ni de sangre, es una disección quirúrgica del asesinato como rutina y, obviamente, como no puede ser de otra manera, el protagonista de esta masacre es fan de The Smiths. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. Como hay gente mala fanática de los Smiths, la cinta de Fincher triunfa en meternos de lleno en la mente de un asesino, siguiendo al monstruo de anti-slasher en su vida cotidiana. Número 8. Upgrade. Gray Trace queda paralítico tras un ataque brutal, pero un implante experimental llamado Steam le da control sobre su cuerpo y sobre su venganza. Lo que sigue es un desfile de asesinatos creativos y con movimientos casi sobrehumanos, impulsados por las mejoras prostéticas de nuestro héroe del anti-slasher. Y ese es un punto importante para diferenciar el anti-slasher del slasher tradicional: las motivaciones. Si bien Jason también busca venganza, se desvirtúa de la justa venganza y comienza a liquidar jóvenes porque sí. En cambio, Gray es una máquina de matar en justa medida, a quienes lo dejaron en su estado antes de ser prácticamente reanimado por una IA. La neta sí suena bastante un slasher tecnológico, solo que acá apoyamos al matón. Número 7. Taken. Taken es el sueño húmedo del anti-slasher. Ya mencionamos que el público objetivo del anti-slasher es la banda conservadora, pro armas y que necesita cero pretextos para querer acabar con cualquier extranjero no occidental. Y qué mejor que Brian Miles, ex agente de la inteligencia americana, para perseguir a los secuestradores de su hija originarios de Europa del Este. La fórmula perfecta para el público objetivo del anti-slasher y una trama por demás entretenida para todos los demás.
Cada encuentro de Miles con un albano es una masacre asegurada, limpia, brutal y directa. No es un superhéroe fortachón, no tiene dinero, pero sí tiene una serie de habilidades que ha adquirido a lo largo de una prolongada carrera trabajando bajo la sombra. Habilidades que lo hacen una pesadilla para gente como ellos. Los buscará, los encontrará y los matará. Buena suerte. Miles es un profesional que usa sus habilidades letales de forma metódica mientras la audiencia celebra cada muerte extranjera y seguimos seguros que nosotros somos los buenos. Número 6. Monkey Man. Un joven marginado tras perderlo todo por culpa de un sistema corrupto se convierte en un vengador sangriento. No fuera Killmonger o el Dr. Frost, sino ya estaría funadísimo en sus respectivas tramas y sería un gran villano para una historia mal contada. Sus peleas son caóticas, viscerales y llenas de furia contenida, muy al estilo exótico del cine indio, lo cual es una maravilla visual. Cada enemigo que elimina es un ladrillo más que derrumba a este sistema fallido y es prácticamente como un Batman si no fuera el millonario que, si lo piensas bien, realmente no quiere cambiar las estructuras que lo mantienen a él en la punta de la pirámide social mientras pelea contra marginados a los que les adjudica problemas mentales individuales en vez de voltear a ver los problemas estructurales de origen multimillonarios como él. Pero sin duda, Monkey Man es un desfile brutal de sangre y venganza muy al estilo del anti-slasher. Número 5. The Equalizer. Denzel Washington redefine el anti-slasher con clase y de forma sutil. En The Equalizer interpreta a un ex agente retirado que regresa a la acción para proteger a los inocentes. ¿Por qué todos siempre son ex agentes retirados? Bueno, también ni modo de que sea nomás ahí un vato piola para el Warzone. Ahí sí tiene cierta limitación este subgénero. Total que el justiciero es quizá uno de los exponentes que más cruzan la línea entre el anti-slasher y el legítimo slasher. Cada combate es calculado, cada muerte es una coreografía de precisión. Es como ver a Michael Myers pero con un código moral de hierro, o más bien un toque de su perra madre. También les digo, si vemos con buenos ojos a estos matones, es nomás por el enfoque de la película, pero aquí el justiciero no se distingue para nada de un asesino de slasher tradicional. Número 4. The Accountant. Y hablando de condiciones particulares, la trama es un morro autista que creció para ser el asesino más letal de la faz de la Tierra. ¿Acaso estoy hablando del Contador o de la masacre de Texas? La cinta del Contador nos presenta a Ben Affleck como el mejor asesino del cine. Lo dije, se grabó, se publicó y lo estás escuchando. De hecho, en el podcast con Silas, cuando hicimos el torneo de matones, Christian Wolf llegó hasta la final. Y para que les hago el cuento largo, me gustaría que sí lo vieran, pero ahí les va, spoiler. Christian Wolf ganó el torneo y pelado. El Contador es el mejor asesino de todo el cine en general y si no estás de acuerdo te espero en la zona de comentarios. Christian Wolf es tan perrón que limpia las finanzas de las mafias mientras limpia al planeta de los propios mafiosos. Sus secuencias de combate son tan exactas como sus auditorías y no te sé decir cuál es más peligrosa. Es el anti-slasher más certero de la lista, pero quizá no el mejor representante por ser bastante limpio. Justamente para hacer un anti-slasher nos quedamos bastante cortos de sangre y vísceras. Antes de continuar te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Y acabamos de descubrir una herramienta que dice hypear. No sé bien qué hace, pero está al lado de la zona de comentarios. Y si eres de los que piensa que debería tener más audiencia este canal, es tu oportunidad para literalmente hypear nuestro contenido. Puedes hacerlo hasta 3 veces por semana y nos ayudaría bastante. Al final de este video, si aún quieres ver más sangre, te recomendamos ver nuestro listado de las graduaciones más sangrientas. Número 3. Kill Bill. Y si con el Contador nos quedamos cortos de sangre, llega Kill Bill y dice: ¿no quieres? Rólalo.
Kill Bill es literalmente el slasher contado al revés. La novia fue traicionada y dada por muerta. Ahora ella es el monstruo que, primeramente, resucita y no le importa si quienes tuvieron que ver con su trágico destino ya pasaron página. Ella viene por todos y sin restricciones de sangre y vísceras. Cada nombre en su lista de matar es una víctima marcada como si fuera la misma bestia quien los hubiera marcado, y Tarantino convierte cada combate en un homenaje sangriento a las películas de venganza. La masacre de los Crazy 88 es puro body count slasher que de hecho tiene el récord de ser la secuencia del cine en la que más sangre se derramó en toda la historia, tanto que en muchos países se tuvo que usar un filtro monocromático para que no brincara la clasificación. Literalmente, Beatrix Kiddo superó en baños de sangre a los mayores monstruos del slasher. Número 2. John Wick. Quizá el anti-slasher más famoso y que contiene al matón favorito de muchos, además de ser el que todos piensan que es el más implacable. Personalmente ya les dije que para mí el contador pues le gana, y si me apuras también el justiciero, pero no cabe duda que sus 4 cintas lo avalan como uno de los matones más efectivos. Quizá eficaz no tanto, ve todo el desmadre que tiene que hacer para torcerse a alguien, pero lo más impresionante de John Wick es su manera brutal de defenderse y counterear cada ataque que parece que va a recibir él. John Wick literalmente se cargó con sus manos a todo el ejército de matones a sueldo en el mundo entero, y debemos recordar que todo esto lo hizo porque le robaron su carro y le mataron a su perro. Esperaban que dijera que es poco. Si yo tuviera el conocimiento táctico de John Wick y le hicieran daño a mi perro, manos les van a faltar a todas las mafias del mundo. Quizá es un poco más dudoso por el hecho de que a John lo cazaban. Él activamente solo cazó al morro ruso de la primera cinta, en la que justamente nos presentan a Wick como literalmente un ente que lleva la muerte consigo a donde pisa. No hay nada más slasher que tener tu propia leyenda con la que aterrorizan a tus víctimas. Número 1. Nobody. Y hablando de leyendas, ya sé que me estoy metiendo en la camisa con más varas de la historia afirmando que Hutch Mansell es mejor que John Wick. Por lo tanto, no lo voy a hacer. En un 1 contra 1, Hutch no tiene nada que hacer contra John Wick, solo el contador y, si me apuras, el justiciero. De lo que sí me declaro culpable es de afirmar e insistir que Nobody es bastante mejor cinta que cualquiera de John Wick, y que Hutch Mansell representa bastante mejor al anti-slasher por un solo punto: la motivación. Si han visto Nobody sabrán que toda la justificación del trigger de la trama se cae a media cinta cuando Hutch, justo antes de quemar su propia casa, se da cuenta que todo fue un malentendido y un descuido de su hija pequeña. Vato, una cosa es cargarte a la mafia albanesa por secuestrar a tu hija, otra derrumbar todo un sindicato de mercenarios por un perro, pero lo que vemos en Nobody es algo que con un "y si lo encuentro, ¿qué te hago?" de la mamá nos hubiéramos quedado sin película. Hutch Mansell destruye toda una mafia rusa simplemente porque su hija perdió un juguete de gatito y pensaron que lo habían robado unos ladrones que llegaron noches antes a robar la casa. Pero a la mitad de la película, Hutch se da cuenta que el juguete del gatito estaba abajo de un sillón. Me atraparon totalmente. Es cine con todas sus letras y el pretexto más pendejo y maravilloso para desembocar una masacre digna del cine de slasher. Y bueno, ¿qué te pareció nuestra lista? ¿Nos apoyas con nuestro bautizo del cine de slasher o de plano nos ponemos a chambear? ¿Qué otras cintas crees que entrarían en el cine de anti-slasher? Los esperamos en la zona de comentarios, y si el video les gustó recuerden ayudarnos hypeando este video justo al lado de la propia zona de comentarios.